Haciendo videos de apoyo para aprender matemáticas en la parte de aritmética de elemental, se me, se me vino a la mente hacer un video especial nada más para explicar qué es un número primo. Un número primo es un número, como lo dice el adjetivo, que tiene una propiedad. Así como un número puede ser par o impar, así como un número puede ser múltiplo de 10, múltiplo de 5, ser un número primo es que cumple algo en particular. Y se dice que un número es primo. El número primo es un número al que solo lo pueden dividir exactamente el uno y el mismo. Entonces vamos a empezar a recorrer los números naturales. Por ejemplo, el uno. El uno es un número primo porque ¿quién lo puede dividir exactamente? El uno y el mismo. Sus únicos divisores son él y el mismo. El número 2 es un número primo porque solamente el 1 y el 2 lo pueden dividir con exactitud. El 3 también es un número primo porque 1 entre 1 pues es exacto, 1 entre 3, perdón. Porque 3 entre 1 es 3. De hecho el 1 va a dividir a todos. Y 3 entre 2 no es exacto. No sé, es 1.5. Entonces 3 entre 3, este es exactamente 1. Entonces el 3 cumple con la propiedad de ser primo porque solamente lo dividen exactamente el 1 y el 3. Vamos a ver más números. Entonces el 4, bueno, el 1 resultó ser primo. Pero por definición, porque causa muchos problemas, el 1 no se considera primo. Esto se puede entender más adelante. El 2 sí es número primo, el 3 sí es número primo, el 4 resulta que no es número primo. Vamos a ver por qué. Vamos a dividir el 4 entre cada uno de sus antecesores. Entonces aquí toca a 4 y da 0. Aquí toca a 2 y da 0. Aquí toca a 3, no tocan más que a 1 y sobran 1. Aquí toca a 1 y sobran 0. Entonces, fijémonos que, cambiar el color, que la división entre 1 da exacta, la división entre 2 da exacta y la división entre 4 da exacta. Entonces hay un número, además del 2 y el mismo, que dividen exactamente al 4. Entonces, el 4 no es número primo simplemente porque el 2 sí lo divide. No hubiera borrado esto porque lo puedo volver a usar. Vamos ahora a analizar el 5. Vamos a dividir el 5 entre todos sus antecesores y el mismo. Entre 1 toca a 5 y sobran 0. Entre 2 toca a 2 y sobran 1. Entre 3 toca a 1 y sobran 2. Entre 4 toca a 1 y sobran 1. Entre 5 toca a 1 y sobran 0. Entonces los únicos que los dividen exactamente es el 1 y el mismo. Entonces resulta que el 5 sí es número primo. Vamos a ver qué pasa con el 6.
vamos a dividir el 6 entre todos sus antecesores. Entre 1 va a ser exacto. Siempre entre 1 va a ser exacto. Entre 2 toca 3 y sobran 0. Entre 3 toca 2 y sobran 0. Entre 4 toca a 1 y sobran 2. Entre 5 toca 1 y sobran 1. Entre 6, un número dividido entre sí mismo siempre va a ser 1. El cociente y el residuo va a ser 0. Entonces encontramos que además del 1 y de él mismo, aquí hay dos números que sí están dividiendo al 6, dos números enteros, dos números naturales que sí están dividiendo al 6, entonces el 6 no es primo. Vamos a analizar una vez más con el 7 y esperemos con esto quede claro cuáles son los números primos. Vamos a analizar el 7. Vamos a dividir el 7 entre todos sus antecesores. Entonces quedamos que entre el 1, que el 1 y él mismo siempre los van a dividir exactamente. Entonces el problema va a estar aquí en medio. Entonces vamos a empezar a dividir. Entre 2 toca a 3 y sobran 1. Entre 3 toca 2 y sobran 1. Entre 4 toca 1 y sobran 3. Entre 5 toca a 1 y sobran 2. Entre 6 toca 1 y sobra 1. Entonces no hay ningún residuo que sea 0. Eso quiere decir que ningún número excepto el 1 y él mismo dividen con exactitud al 7. Entonces el 7 cumple con ser un número primo. Pues resulta entonces que este va a ser el procedimiento para encontrar si un número es primo o no. Es bastante largo, pues gracias a eso los matemáticos lo usaron y lo siguen usando en algunos lugares para esconder información, porque saber si un número es primo o no solamente lo sabe el que así construyó el número. No existe un procedimiento rápido para saber si un número es primo o no. Pueden investigar un poco más en internet, pero yo lo que quería es dejarles claro qué es un número primo y qué no es un número primo. Entonces quedamos que el 1 no es primo por definición y que todos los que dejé palomeados sí son números primos. El 8 no va a ser número primo porque hay 1 que lo divide y no es el 1 o el mismo. Entonces con ese ya no es número primo. El 9 tampoco va a ser número primo. El 10 no va a ser número primo porque lo divide el 2 también. Y el 11, si ustedes hacen las cuentas, el 11 va a ser un número primo porque no va a haber ninguno anterior al 11 que lo divida exactamente. Bueno, espero con esto les quede claro que es un número primo. ¿Cómo encontrarlo de manera rápida? Hay algunos métodos, pero en general no existe alguno importante. Pueden investigar más de esto simplemente googleándolo.